Ya me dio. Bien, ¿cómo están? Dios les bendiga. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Estamos acá en Vino Nuevo Casa de Oración en San Martín, Mendoza, y los recibimos con un fuerte aplauso de parte de todos los que estamos presentes. Te invitamos a que no te quedes en casa, que nos puedas visitar acá en calle Tomás 106, San Martín, provincia de Mendoza. Miren, voy a comenzar primero con el versículo bíblico base del día de hoy. Y vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 7. Todo va a ser versión Reina Valera 1960, la versión más ungida. No es verdad. Es una versión tradicional. Y dice así, Hebreos capítulo 11, verso 7. Dice, por la fe, Noé. ¿Quién vamos a hablar de esta noche? Noé, la fe de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando leí este pasaje bíblico, el Señor ministraba mi corazón. Si me pueden ayudar con el audio, siento como que se acopla, ¿sí? Se acopla un poquito. Y leí este pasaje bíblico y hay algo que me sorprendía, porque hace un tiempo atrás hablamos acerca de esto de que la fe no me va a destruir y cómo teníamos que caminar en los principios de Dios para poder vivir una vida sin temores. Pero acá, el autor bíblico nos muestra, en el libro de Hebreos capítulo 11, nos muestra un montón de varones, un montón de hombres de fe que son ejemplos para nuestra vida. Y allí dice que Noé fue advertido por Dios por cosas que no se veían, porque ciertamente la historia nos cuenta de que nunca había llovido en la tierra y Dios le da una palabra y le dice, Noé, prepárate porque no solamente va a llover, se va a inundar. Muchas veces las palabras de Dios que vienen a tu vida no las vamos a entender. Muchas veces va a ocurrir que Dios va a traer una advertencia a tu vida y le vas a decir, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? Hay cosas que no vamos a entender en el momento. Por eso Noé tuvo que edificar con temor a Dios. Porque hay muchas cosas que Dios te va a mostrar y tal vez no las vas a entender. Pero es necesario aprender a caminar con temor de Dios para poder ser obediente. Y eso es lo que a mí me sorprendía. Decía, Señor, hay muchos pasajes bíblicos en tu palabra que nos habla acerca del temor y de que el temor es algo que no permite que podamos experimentar y que podamos vivir la plenitud de tu amor, como lo hablamos hace un tiempo atrás. ¿Recuerda? Que el amor echa fuera todo temor. Pero en este pasaje bíblico el Señor nos enseña algo muy importante, que el temor en sí no es malo, que el temor en sí no es algo negativo. El temor es una emoción humana que debemos aprender a convivir con ella. Y en este caso específico, Noé dice, miren, se lo vuelvo a repetir, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. En otros pasajes bíblicos dice que con temor construyó el arca para que su familia se salvase. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Si el Señor viene con una palabra y te está advirtiendo, tus hijos van a tener problemas en la escuela, por ejemplo. O tu esposa va a tener una enfermedad.
O prepárate porque tal vez se vienen tiempos difíciles para tu negocio. ¿Acaso no vas a sentir temor por esas palabras? Pero Dios no desea que ese temor emocional te paralice, que ese temor emocional descontrole tu raciocinio, tu forma de pensar o la manera que tomes decisiones. Lo que Dios necesita es que tengas temor de sus palabras para que te puedas preparar. Eso es lo que hizo Noé. Hay dos formas de convivir con el temor. Hebreos nos señala que Noé por fe obedeció a Dios con temor y gracias a que prestó atención a las palabras de Dios, preparó su casa, preparó su familia, comenzó a llevar acciones adelante para prepararse ante ese escenario que no era bueno. No era bueno ni para él ni para el mundo. Pero no se paralizó. De lo que te vengo a hablar es que hay dos formas de caminar en la vida: con temor a Dios o viviendo paralizado por el temor. De eso te quiero hablar el día de hoy. Te quiero enseñar cómo es que debemos prestar atención a las palabras de Dios y no debemos no tener temor, sino que debemos tener cuidado. Debemos ser personas sabias, debemos ser personas no necias, porque cuando viene una palabra de Dios es necesario prepararnos para poder caminarlas. Porque si no, se vienen cosas de iglesia. Los días, el Señor advierte en su palabra que los días van a ser malos. Que los días van a ser difíciles y que lo bueno y que lo malo se va a llamar bueno y que lo bueno se va a llamar malo. Por lo tanto, si no caminamos con temor a Dios, muchas de las cosas que están preparadas para este mundo, muchos de los juicios de Dios que están preparados para este mundo, las vamos a sufrir, las vamos a padecer. Miren, el temor no es malo en sí. Es una emoción que está en nosotros como una advertencia, es una alarma que se despierta dentro de nosotros y que nos advierte de un posible riesgo inminente. Por eso es importante prestar atención a las palabras de Dios cuando Él nos quiera advertir algo. ¿Cuántas advertencias hay en la palabra de Dios y no estamos caminándolas con temor? Justamente Ariel compartió en esta hora: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Cuánto estamos caminando esa palabra con temor? ¿Cuánto estamos entendiendo de que hay que caminar los principios de Dios con temor? Porque hay advertencias, hay límites que si nosotros las transgredimos, vamos a sufrir juicio en nuestra vida. Pero iglesia, vino nuevo. Yo profetizo sobre tu vida que viene sabiduría de lo alto, que todo manto de hechicería se arranca de tu mente. Y declaro en el nombre de Jesús que vas a ser como Noé, que fue advertido por la palabra de Dios y por fe comenzó a caminar, pero con temor comenzó a prepararse para salvar a su familia. Yo te declaro varón en esta noche: comenzá a caminar con temor en la palabra de Dios, comenzá a caminar por fe, no por vista humana, comenzá a caminar por fe y prepárate, porque Dios trae salvación a tu vida, Dios trae salvación a tus generaciones, Dios quiere salvar tu familia, Dios quiere salvar a tus hijos, Dios quiere salvar a tus nietos, y de generación en generación vas a experimentar su salvación y su poder, porque hay una generación que está determinada a honrar y caminar los principios de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a Cristo.
Pastor, entonces es importante el temor. Por supuesto es importante, pero un temor en Dios. Miren lo que dice Salmos 111, verso 10. Reina Valera 60. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pastor, pero se equivocó, esos proverbios. No, en Salmos también está. Salmos 111, 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento. ¿Qué cosa? O sea, hay entendimiento cuando vivimos con temor a Dios. Hay sabiduría para tomar buenas decisiones cuando caminamos con temor a las palabras de Dios. Y entiéndame bien, no estamos hablando de ese temor que te paraliza, de ese temor emocional. Estamos hablando de que tiene que ver con prepararnos, ser cuidadosos a la hora de cuando Dios nos advierte algo. Y sigue diciendo: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¡Wow! Y su loor permanece para siempre. Loor es alabanza. El temor, el caminar, el edificar, el construir con temor a Dios nos prepara para caminar con sabiduría. Nos prepara para caminar en cosas que el mundo no se puede preparar para caminar. Aleluya. Noé tenía que edificar un arca porque se venía un diluvio. Imagínense si él solamente se hubiera preparado para las cosas malas que habían sobre la tierra, nunca hubiera construido un arca. Pero aquellos que tienen sabiduría, aquellos que tienen temor de Dios, el Señor le dice: comenzá a prepararte, porque vas a caminar sobre las aguas, porque vas a caminar sobre los ríos y no te vas a negar, vas a caminar sobre la llama y no te vas a quemar. Para el mundo eso es imposible, pero los que caminan con el temor de Dios, sí es posible. Vas a caminar sobre las aguas y no te vas a negar. Vas a caminar sobre la llama y no te va a quemar, porque has recibido una palabra de Dios. Y el temor no te paraliza, sino que ese temor te prepara, te alista, te entrena, te da entendimiento y te da sabiduría para la gloria de Dios, para salvar a tu familia y tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Dale la gloria al Padre. ¿Cuántos sabios hay en esta casa? ¿Cuántos entendidos hay en esta iglesia? Así es, el mundo no se pudo preparar para el COVID. Pero yo no necesité prepararme para el COVID, yo necesitaba estar sostenido de la palabra de Dios. Y usted no tiene idea, ni yo tengo idea de las cosas que van a venir, pero una persona que camina con temor de Dios ya está preparado. Porque está edificando un arca, está edificando iglesia, está edificando un cuerpo de Cristo que nos prepara para enfrentar el futuro. Noé no entendía estas palabras. Nunca había llovido, iglesia. Y Dios le dice: se va a venir una inundación. ¿Pero cómo es eso? ¿Pero cómo es posible? Como dice el meme. ¿Pero cómo es posible? Pero fue la fe, la confianza en Dios y el temor a Dios, el temor a su palabra, que trajo salvación a la vida de Noé y a toda su familia. Y no solamente eso, sino que fue de bendición para toda la humanidad y para toda la creación. 1 Corintios capítulo 9, Reina Valera 60, nuevamente dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que los ama, para los que le aman. Dios tiene preparadas cosas que ni el mundo se puede imaginar. Cosas que el corazón humano no puede desear. Dios tiene preparados planes de bien para tu vida, iglesia. Para tu vida, para tu casa. Prepárate. Camina con temor a su palabra. Prepárate.
Necesitamos aprender a caminar con temor reverente. Necesitamos aprender a caminar prestando atención a sus palabras. Esto es un desafío, iglesia. ¿Cuántas palabras hay sobre tu vida y no las has caminado? ¿Cuántas cosas necesitamos corregir y no las hemos corregido? Muchas veces nos hemos juntado, iglesia, en lo práctico con personas que hemos dicho, bueno, tienes que ordenar A, B o C. Y después al tiempo vienen desbordados de temor, desbordados de angustia, simplemente porque en el tiempo y en el momento que se les soltó una palabra, no la caminaron y no la obedecieron con temor. A veces como hijos escuchamos palabras de Dios, escuchamos consejo bíblico y pensamos que en este ámbito de libertad está la opción de caminarlas o no caminarlas, pero te tengo una noticia: hay consecuencias por toda palabra que no vivimos con temor. Tiene consecuencias. Y esas consecuencias de Noé hubiera sido que su familia se hubiese perdido y que hoy no hubiese humanidad. ¿Saben? Proverbios 28-26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será liberado. Proverbios 28-26. Claramente, cuando alguien toma decisiones en el temor, mire, esta es la distinción que yo quiero hacer. Vivir con temor, porque dice que Noé construyó el arca con temor a Dios. Pero es muy distinto vivir en el temor emocional. Tomar decisiones por el temor. Vivir en ese temor emocional es vivir en necedad. Porque es más importante tu emoción, es más importante tu corazón, es más importante tu voluntad que una palabra de Dios. Por eso Proverbios dice: el que confía en su propio corazón es necio. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Está inundado de temor? ¿Está inundado de ansiedad? ¿Estás tomando decisiones por el temor de que ocurran o no ocurran cosas? Te quiero decir, eso es necedad para la palabra de Dios. Pero aquel que camina en el temor de Dios, dice, es el principio de la sabiduría en Salmos y en Proverbios. Por lo tanto, más el que camina en sabiduría va a ser librado. Noé caminó con sabiduría, por eso salvó su vida y la de su familia. Los hombres en ese tiempo eran hombres que habían sido reprobados por Dios. Si usted va al Génesis, va a ver de que, no tengo ahí el pasaje bíblico, pero dice que Dios halló gracia en Noé, porque era un hombre que tomaba con temor lo que Dios tenía para decirle. Por lo tanto, esa sabiduría bendita los libró. Vivir con temor emocional es vivir en necedad, les dije. Es vivir en nuestra propia sabiduría. Es confiar en nuestros propios impulsos. Es confiar solamente en nuestros pensamientos o nuestra vana manera de vivir. Mucha gente es sabia solo en su propia opinión. Eso es caminar en necedad. ¿Sabe qué es el temor? O cuando nos dejamos dominar por el temor, es una alarma fisiológica. El temor es una emoción. Esa emoción se activa cuando nosotros percibimos una amenaza externa o incluso puede ser interna. Físicamente el cuerpo es como que se le prende una alarma, ¿sí? Y el cuerpo comienza de alguna forma a generar una respuesta física que nos genera una ansiedad, que nos hace prepararnos para poder o huir de una amenaza. Por lo tanto, nuestros latidos comienzan a acelerarse, nuestra presión sanguínea comienza a aumentar, nuestras hormonas comienzan, nuestros órganos comienzan a liberar hormonas
de adrenalina para poder activar la musculatura, porque el cuerpo se prepara para huir, se estresa. Pero para hacer todo eso tiene que de alguna forma atenuarse el razonamiento. En esa situación, cuando el temor te invade, el cuerpo solamente se prepara para sobrevivir, pero para sobrevivir la parte frontal del cerebro debe ser disminuida en su capacidad de tomar decisiones, en su capacidad de razonar. Por eso cuando una persona es desbordada por el temor, no toma buenas decisiones. Porque el cuerpo no puede sentarse a prepararse para decir, a ver, filosofemos, razonemos, tal vez ese león que me quiere comer, ¿será león o no será león? No, el cuerpo se prepara para que por las dudas huir, para que no te coma, porque tiene una función de sobrevivencia. El problema es que ya no hay leones, ya no hay osos. Hoy vivimos en ciudades que nos protegen de un montón de situaciones. Entonces, hoy lo que está ocurriendo al hombre actual es que se llena de temores y de ansiedad de cosas que solo ocurren en su mente. El temor distorsiona nuestra capacidad para entender correctamente lo que ocurre a nuestro alrededor. Y tomamos un montón de decisiones equivocadas, impulsivas. Abandonamos los procesos en los que Dios nos mete. No voy a poder, me va a ir mal, me van a abandonar, voy a morir. Y como dice la pastora Jessica, no te preocupes, no tengas temor, hemos venido a morir. Hemos venido a morir. Abortamos procesos de crecimiento personal, dejamos de escuchar la palabra de Dios, nos aislamos, perdemos el tiempo. Vivir con ese temor emocional reduce tus opciones, te mantiene en parálisis, solo pensás en un futuro negativo y terrible. No existe otro futuro. Ese futuro es el que vos solamente pensás. Vos tenés la certeza que eso va a ocurrir y nadie te saca de ese lugar. Y cuando alguien te mira de afuera y dice, ¿qué le pasa a este necio? No, es que me va a ir mal, pero no es racional. Es una emoción que comienza a tomar el control de tus decisiones. Los pensamientos descansan en percepciones distorsionadas de la realidad. Esa es la verdad, iglesia. No escuchas a otros. No escuchas las palabras de Dios. Solo escuchas palabras que sigan alimentando esos temores. Vivir en el temor emocional te vuelve necio, iglesia. Vivir en el temor emocional lo único que te hace es que te esclaviza. Pero yo te llamo a que seas como Noé. Comenzá a salir de vivir en el temor. Comenzá a escuchar las palabras de Dios, porque solo ellas te preparan para la verdadera libertad. Solo ellas te preparan para que verdaderamente seamos libres. Su palabra dice, porque ciertamente la verdad, su verdad es la que te hace libre, no nuestra verdad. El vivir con temor a Dios, el escuchar sus palabras, el prestar atención solo a sus palabras, verdaderamente te alinea a la verdadera realidad. Pastor, ¿y cuál es la verdadera realidad? Porque como seres humanos no tenemos la capacidad de percibir toda la realidad. Es como el cuento de un cuento chino, en donde dice que habían 3 sabios y había un animal, pero eran ciegos. Y estos sabios van a tocar a ese animal, pero eran ciegos, por lo tanto iban a definir qué tipo de animal era solamente por el tacto. Uno tocó la trompa y dijo, este animal es como una serpiente, alargada, fuerte. Ese es este animal, es como una serpiente.
Después otro tocó el cuerpo y dice, no, este animal es como un rinoceronte gigante, tiene un cuerpo grande, piel áspera. Y otro tocó la cola, y dice, no, este animal es finito, es débil, no tiene fuerzas. ¿Quién tenía la razón? Los tres tenían la razón. Lo que pasa es que cada uno observó solamente una parte del animal. El animal era un elefante. Así es la realidad, iglesia. No tenemos la capacidad de tener la percepción de todas las cosas que ocurren. Con suerte tenemos la capacidad de darnos cuenta de pequeños momentos de nuestra vida. Pero quiero darte una buena noticia. Hay alguien que conoce toda nuestra realidad. Hay alguien que conoce tu pasado. Hay alguien que conoce tu presente. Y hay alguien que conoce tu futuro. Y las palabras de aquel que conoce todas las cosas están para vos, para traerte salvación en esta noche. Una palabra de Dios puede contener más verdades y más realidad que cualquier percepción humana. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Su palabra, sus palabras. Pero pastor, a veces las palabras de Dios no es como yo me siento. Porque lo que vos sentís y lo que vos percibís es así, comparado a una palabra de Dios. Lo que vos sentís puede ser contenido por una palabra de Dios. Lo que vos percibís puede ser contenido por una palabra de Dios, no al revés. Pero en realidad esto es verdad, mi sufrimiento es verdad, sí es verdad. Tiene una parte de verdad, pero no es la verdad. No es la verdad. Tu realidad es efímera, es momentánea. Tus emociones duran solamente 20 minutos. Y aquel que es resentido y tiene buena memoria, la puede llevar toda la vida, pero en realidad la emoción, más de 20 minutos, se puede resolver esa emoción. Todo lo demás es una construcción necia de nuestras percepciones limitadas. Isaías 55, 8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Te lo voy a decir de otra manera. La forma que Dios percibe la realidad no es la manera que nosotros percibimos la realidad. Los pensamientos que Dios tiene no son los pensamientos que vos y yo tenemos. Que sigue diciendo, ni vuestros caminos, dice Jehová, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quiero darte una buena noticia, iglesia. La palabra de Dios es una percepción completa de lo que somos y de lo que nos rodea. Sus pensamientos son más altos, sus caminos son más perfectos. Por lo tanto, cuando Él trae una palabra de Dios, cuando Dios te trae, una palabra, esa palabra te va a llevar a un camino mucho más alto, un camino mucho más perfecto, un camino de salvación, un camino de bendición, porque sus caminos son mucho más altos que los que vos podés decidir en esta tierra. Entonces, pastor, no tomo ninguna decisión, me quedo. No, justamente el temor te hace paralizarte. Tenés paz. Si vos caminás y honrás los principios de Dios, todo lo demás, toda la añadidura viene. Si nosotros ponemos a Jesús en primer lugar, si nosotros ponemos, y ahora voy a hablar de esto, si nosotros ponemos su palabra como cimiento de nuestra vida, todas las decisiones y todo lo que edifiquemos sobre esa palabra va a permanecer. Y vas a poder descansar. Por eso en Mateo
capítulo 7, del 24 al 25, el Señor habla de la parábola de los dos varones, de los dos edificadores. Cuando yo leía a Noé y dije, wow, qué tremenda obra hizo Noé. Pero Dios le dio las instrucciones precisas. Entonces, si él no hubiese tenido temor, entendiendo el temor como respeto reverente a sus instrucciones, el arca no hubiese funcionado, se hubiera desmoronado. Si él hubiera dicho, no, mira, según la ciencia de este tiempo, no vamos a usar brea, vamos a usar otro elemento. No vamos a usar la madera que Dios me dio, no vamos a usar las dimensiones porque voy a salvar a mi familia nada más. Dios le dio instrucciones precisas de cómo tenía que ser el arca, por lo tanto tuvo temor reverente de sus palabras. Y nosotros tomamos las palabras de Dios como una sugerencia, como una alternativa. Y por eso no podemos, cuando edificamos las cosas se caen, iglesia. Porque no respetamos las instrucciones precisas que Dios tiene para nuestra vida. Y de esas cosas hemos estado hablando en este tiempo. Hemos estado hablando de los diseños de Dios, del diseño de paternidad, del diseño de maternidad, del diseño de la familia, del diseño de las generaciones. Esta palabra no es casual, iglesia. Tenemos que comenzar a caminar durante el 2025 todas las palabras. Mire, nosotros el año pasado, del año 2024, en el mes de septiembre, recibimos una palabra de Dios. Recibimos un montón. De aquellos que nos acompañaron a Tucumán, usted sabe de lo que estamos hablando. Y esta semana llamé al pastor Fernando y le dije, mira, hay una palabra que aún no hemos caminado. Y tengo temor de eso. Porque estoy deshonrando a Dios. Porque ni siquiera dijo el apóstol, bueno, es simple, caminala. Pero pero es más problemas. Y sí, es simple. ¿Qué estás esperando? Sí, me dice la pastora, estamos orando. Ella sí, la ha caminado. Bueno, yo me hago cargo. Sí, estamos orando. Pero si nosotros entendemos la instrucción de la palabra, que Dios dijo que teníamos las llaves para abrir una nueva obra, entonces es nuestra responsabilidad abrir una nueva obra de vino nuevo. Me mira, pastor. Bueno, y lo vamos a hacer, iglesia, porque tenemos que tener temor de las palabras que Dios nos ha dado. Y trae más trabajo, va a traer más trabajo. Pero nos tenemos que preparar para salvar esta ciudad. Tenemos que preparar para bendecir esta ciudad. Nos tenemos que preparar con temor reverente para bendecir a todas las familias de esta tierra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a Cristo. Y dice la parábola, Mateo capítulo 7, del 24 al 25. A cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, o sea, está hablando de un hombre que tiene temor reverente de las palabras de Dios. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y en Mateo capítulo 7 del 26 al 27 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El Señor me mostraba esto. La roca es aquel que lleva, la roca es la palabra de Dios. El contexto de este pasaje bíblico es aquel que oye mis palabras.
y las obedece, es semejante a un hombre que edifica sobre la roca. ¿Cierto? Ahora, aquel que no oye mis palabras, pero eso no significa que no oía otras cosas de ese hombre. Aquel que no oye mis palabras es semejante al hombre que edifica sobre la arena. El Señor me mostraba dos cosas. Está la roca y está la arena. Son los dos cimientos que Jesús nos muestra o que nos ejemplifica en donde el hombre puede edificar, en donde el hombre puede llevar a cabo sus proyectos, en donde el hombre puede edificar una familia, un trabajo, una profesión, un sueño. El que edifica sobre la roca, vuelvo. A ambos le van a sobrevenir las mismas cosas. Ambos van a padecer lo mismo. Y dice que a ambos desciende lluvia, a ambos van a venir ríos, a ambos van a soplar vientos y todo eso van a golpear la casa. El problema, iglesia, no es los problemas no están en la casa, los problemas están alrededor. Pero hay una diferencia. Uno edificó sobre la arena y el otro edificó sobre la roca. Pero mire, presta atención. Tanto la roca como la arena están hechos del mismo material. ¿Me presta atención? Tanto la roca como la arena están hechos del mismo material. Pero por definición la roca, el Señor la coloca como cimiento. Pero la arena, por definición, por más que está formado por miles de granitos de arena, por diseño nunca van a ser un cimiento estable. Usted se puede llenar de millones de palabras como una playa, tiene millones y millones de granos de arena. Pero ni las millones de palabras, ni las millones de filosofías, ni las millones de sabidurías, ni las millones de conocimientos que el hombre te puede dar, va a poder ser un cimiento que le dé estabilidad a lo que edifiques el día de hoy. Pero te traigo una buena noticia, iglesia. Repetí conmigo, una palabra de Dios puede ser cimiento para toda una casa. ¿Estás entendiendo? Una palabra de Dios puede ser el cimiento para tu familia. Una palabra de Dios es más firme y es más estable que millones de palabras humanas. A Noé se le dio una palabra: prepárate, se viene un diluvio, comenzá a preparar el arca. En esta noche Dios te está dando una palabra para que te prepares, porque tu familia tiene que ser salvada. No sé si lo vas a hacer a través de un ministerio a tiempo completo, o lo vas a hacer con tu empresa, o lo vas a hacer con una carrera, o lo vas a hacer con un sueño. Recordemos la predicación que nos dio Marta. Dios viene a reconstruir, viene a restaurar sueños en tu vida. Pero si las construyes, si las caminas bajo la arena, con un cimiento de arena, eso se va a caer. Esa arena es el temor emocional, es la ansiedad, es la angustia, es la necedad, el conocimiento necio de esta vida. Pero iglesia,
te vengo a traer una palabra de Dios. Aleluya. Reino Nuevo, te vengo a traer una palabra de Dios. Aleluya. Te vengo a hablar de una palabra firme. Te vengo a hablar de una palabra estable. Te vengo a hablar de un cimiento inconmovible. Dice que los cielos pasarán, la tierra pasará, pero sus palabras permanecerán para siempre. Y eso es lo que viene para tu vida, Vino Nuevo. Comenzá a edificar con un cimiento. Si esas cosas que se cayeron, si esas cosas se derrumbaron y estaban sobre la arena, dejalas ahí. Comenzá a edificar a partir del día de hoy sobre una palabra de Dios, sobre una palabra, sobre un cimiento de verdad, sobre un cimiento de justicia. Comenzá y levantate con temor reverente y con fe. Comenzá a establecerte en sus palabras desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Aleluya. Con esto concluimos. Miren lo que dice Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 28:14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y así está lleno de versículos bíblicos que hablan acerca de este tema. Y por último, te quiero compartir esto. Aleluya. Cierra tus ojos en el lugar donde estás. Santo. Bendecimos a todos nuestros amigos, hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Que el Señor te bendiga y establezca tu vida una palabra de Dios para que sea cimiento y un cimiento de verdad. Declaro esta palabra sobre tu vida, declaro el bien, declaro los planes de bien de Dios para tu vida, pero por sobre todas las cosas, edificada en las palabras de Jesucristo, porque en Él tenemos ciertamente asegurada la victoria. En el nombre de Jesús te bendigo y le damos un fuerte aplauso a todos los que nos escuchan a través de redes sociales.